Buenas tardes, primero que nada. Aquí esto es el simbolismo de la lámina y su doble propósito en todo esto que aconteció. Las láminas, su principal objetivo antes de que todo esto pasara era protegernos de la intemperie, la lluvia, el sol, y después de ser desprendidas por el huracán, tuvieron otro segundo propósito, pero también de protección. Al menos en mis calles, en mis colonias, todas esas láminas fueron usadas de barricadas en las calles. 8 de la noche, 9, cerramos entre los vecinos, nadie entraba, nadie salía. Por lo mismo de las invasiones, todo como que después de haber saqueado las tiendas, después como que querían saquearnos a nosotros y otra serie de robos, asaltos y otro tipo de acontecimientos desagradables. Y también me hizo recordar un poco como las civilizaciones antiguas. Los escudos no siempre se usaban para algo bueno. No sé, te hacen los vikingos o en la era medieval, llevaban un escudo en una mano y una espada en la otra y hacían sus atrocidades. Pues saqueos, invasiones, robos, asaltos, asesinatos. Entonces, los escudos de guerra se manchan de sangre y este escudo se ha manchado de lodo, con la mancha de lo que quedó de nuestra bahía, de nuestro Acapulco. Y los cables, que son cables de fibra óptica de internet. Bueno, el internet es un conjunto, es una conexión de personas, entrelazamientos. Entonces, a pesar de que perdimos la comunicación durante semanas, días, encontramos aún así la manera de continuar esa comunicación. Yo, la verdad, no conocía a mis vecinos y llevo años viviendo ahí. No conocí a mis vecinos de la calle de abajo y de alrededor. Y fue una oportunidad para conocerlos y unirnos. Y pues teníamos un bien común, teníamos que protegernos. Entonces, por eso el simbolismo del escudo, la lámina. Es un collage donde las mismas tejas fueron aventadas, las mismas láminas fueron aventadas a la velocidad de un disparo, inclusive una velocidad que ni siquiera la podemos explicar. Los cables son algunos que me encontré por la calle y pues, obviamente hay restos de mi obra que fue totalmente dañada en el taller. Esta parte era una sección donde nosotros acostumbramos a ir a trabajar a pintar y resulta que fue una de las partes más caóticas que pasó en Acapulco, ¿no? Los muertos que todavía siguen bajo las lanchas, bajo los mares, la parte de aquí de la marina. Entonces, pues Otis me disparó, nos sigue disparando porque seguimos en el proceso de resistencia, sobre todo los artistas. Y pues es un collage, una intervención collage que se hace en este tipo de lámina. Aquí hay hay 3 formas de montar. La primera es esta, que es una parte que va el disparo hacia arriba. La segunda es así, que queda completamente en esta posición, y la tercera en esta, ¿no? La pieza tiene muchas funcionalidades, inclusive comenté que esto no era necesario que se pegara, o puede ser que se pegara. ¿Por qué? Porque al final es parte del caos, de lo que pasó, ¿no? Otis me disparó y nos sigue disparando. Evidentemente la pistola también es la parte de la violencia, ¿no? Que tanto fue muy violento como lo que nos trae y lo que nos acontece. Nada más ayer, ¿no? Por aquí cerquita, 2 muertos, o sea, nos sigue disparando. Bueno, eso es todo. Manuel Balduinos. Muy bien. Es parte de una exposición que tuve en el mes de diciembre iniciando. Estuvo en Aguafuerte Galería, Ciudad de México. Se llamó la exposición Fragmentados Vestigios del Huracán Otis. Y fue precisamente que la realicé porque el huracán destruyó parte de la exposición que yo ya tenía preparada, y complementé con objetos que encontré en las calles. Pintando, interviniendo, y en este caso pues es como una antena parabólica de estas de BTV, y tengo otra pieza también más adelante que es una lámina de asbesto. Esta se llama telaraña de cables
y fue algo que me impresionó mucho cuando salí de mi casa muy temprano, después del huracán, a recorrer las calles. Toda la gente estaba volcada en las calles, los postes caídos, los cables eran marañas de cables, y fue algo que me impresionó mucho porque se cayeron bastantísimos postes por mi colonia. Son algo de vegetación, lo que vemos, manchas verdes, árboles, ramas caídas, y al fondo multitud, o sea, personajes ahí difusos en un segundo plano, y es parte de esta exposición que ya tenía preparada. Y bueno, ahora que tenemos esta exposición y que habla de esta temática, pues lo traje aquí a Acapulco. Luis Vargas Santa Cruz, estoy participando en el Festival de la Nao, en esta exposición, con 2 piezas. Esta fue una pieza que hice antes de Otis, y bueno, de hecho las 2 piezas las hice antes de Otis. Esta estaba en mi casa, a la que por suerte no le sucedió absolutamente nada, salvo algunas ráfagas de viento y de agua que entraron en la parte donde estaba mi obra. Pero se me hizo muy necesario hablar de esa resistencia, hablar de esa resiliencia que tienen mis obras. Muchas de las obras que están en algunas casas de algunos amigos o de algunos compradores, todos me dijeron que todo se destruyó alrededor, y mis obras habían estado, aunque fueran de papel, estaban en perfecto estado, en perfectas condiciones, lo cual me dio mucha alegría, pero también me hizo pensar para esta exposición en presentar algo que tuviera que ver con esa resiliencia, con eso de todos los que están aquí en este momento, que no les pasó nada físicamente, en ese hablar de que a lo mejor está destruido todo alrededor, pero muchas cosas quedaron en pie. Entonces, esta obra, que finalmente es como la educación del espíritu, como está titulada, tiene que ver con esa parte resiliente de la madera, de la pintura integrada a la madera, y de la manera en la que se habla de lo que sucedió, por otra parte, lo que sucedió en Acapulco, por otra parte que a mí no me tocó. Yo estuve fuera, lo vi todo desde lejos, y esta obra también representa esa parte de ver las cosas desde otro punto de vista, desde ese silencio que vivimos todos los que estábamos fuera y que no supimos de más de 1 millón de personas, o no sé cuántos seamos en Acapulco actualmente, y de verdad que fue otro horror de no saber de tu familia durante días, de estar incomunicados, y esta evocación del espíritu habla de esa parte. Mi otra obra es una pieza bastante querida para mí, porque fui a la casa que esa sí quedó destruida, en donde tenía algunas obras allá, y tomé fotografía para presentarla en la exposición, y no me acordaba que había escrito algo, que la había hecho en el 2012, con otra finalidad. La finalidad era hablar sobre la violencia que nos estaba destruyendo, y que nos sigue destruyendo, la violencia por el crimen organizado y todo esto que nos estuvo pasando desde hace ya varios años. Y la titulé Una plegaria por Acapulco, y dejé un texto ahí. Cuando se cae toda la casa encima, a la obra tampoco le pasa nada, salvo algunos raspones, polvo, obviamente la humedad. Al ser óleo, pues la madera resistió muy bien, y en la parte de atrás lo que decidí es restaurar la pieza, pero me llamó mucho la atención lo que escribí ahí. Mientras exista el paraíso, todo lo demás volverá al origen y volveremos a estar bien. Y de repente hay una conexión con lo que está sucediendo en post-Otis, y le da otra lectura al tratamiento de la violencia. Después podemos verla en la parte de atrás. Decidimos ponerla por una cuestión curatorial por parte de Óscar Alvarado, para que este mensaje de alguna manera indique la pauta del por qué está la pieza aquí. Finalmente es ese mensaje de esperanza post lo que ocurrió, y la pintura se restauró y es una pintura nueva a partir de lo que sucedió en el 2012. Yo entendí que la intención de esta exposición, la invitación que se nos hizo, fue para que habláramos del huracán Otis y de todas las diferentes consecuencias que tuvimos.
Ya sabemos que hubo rapiña, robos, también hubo mucha solidaridad, hubo muchos fenómenos muy bonitos, muy bellos, pero también los más tristes, desagradables, que inclusive siguen sucediendo. Bueno, para representar esto yo tomé un banner que es de una exposición que se dio en el Centro Cultural de Acapulco, en la Gran Galería, hace 8 años exactamente. Se acaban de cumplir 8 años. Este banner también me lo arrebató el huracán, salió al monte, lo tuve que rescatar como a 30 metros de mi casa y tuve suerte de encontrarlo. Bueno, lo que hice fue cortarlo, hice todos estos recuadros, estos triángulos que fui quitando, no todos, sino dejando algunos como estaba originalmente, para representar de alguna manera las puertas, las ventanas y los techos que se arrancaron de todas las colonias, de muchísimas casas, techos de escuela, ya sabemos, centros comerciales, todo, y de alguna manera esos espacios representan lo que se fue y estas líneas que eran parte del diseño original de Cire Jiménez, que fue la que diseñó esto, nuestra amiga de Cire, representan, bueno, pues las estructuras que lograron sobrevivir. Pero también quería hablar de las otras consecuencias, utilizando una frase de Felipe Calderón, esto de los daños colaterales. Pues esto, además de lo que ya sabemos, para nosotros los miembros de la comunidad cultural, los artistas, gestores, creadores, todos, hubo algo que nos afectó mucho más en lo más íntimo, que era la toma del Centro Cultural Acapulco por la Guardia Nacional, y además la amenaza, que se dijo así, de que se iba a convertir en cuartel. Eso está dicho por el secretario de la Defensa Nacional, no fue un malentendido, lo dijo así, va a ser un cuartel, y en su comunicado no dice 3 meses o 6 meses, dice, se va a convertir en cuartel. Entonces lo que hice fue calar con la misma técnica que hice, que requiere una paciencia infinita, y sobre todo yo con los problemas de la vista. Bueno, como calé eso, también calé unas huellas, 2 completas y 2 parciales, que son exactamente la pisada de la huella de las botas de la Guardia Nacional. O sea, yo conseguí cuál era el diseño de sus botas, como un miembro de la Guardia Nacional, y lo representé ahí. Pues para hablar del atropello, que para nosotros significa el paso por nuestro espacio, por nuestro lugar que amamos, para todos ha significado algo, por eso el banner tiene que ver con ese espacio, de ahí parte la idea. Yo voy a la Casa de la Cultura desde hace, creo que 50 años, cuando en aquella época era el Fonapaz, ¿no? Antes se llamaba Casa de la Cultura, ¿no? Fonapaz y otros nombres que se pusieron, ¿no? Entonces, el atropello, que para mí significa, se incrementa porque además, como comenté hace poco en una reunión en la que estuvimos en la Casa de la Cultura con representantes de la secretaria, yo dije, nuestra relación con el ejército aún no se limpia, no, sí son amables, sí los han educado, ahora ya los saludos y te contestan. Ahora, antes, a mí me tocó que me agarraran en las greñas cuando era joven, literalmente, ¿no? Ha cambiado el asunto, sin embargo, no se ha resarcido el daño, no ha habido, cuando hablemos de Ayotzinapa, no ha habido un reconocimiento del daño, no hay detenidos, no hay inculpados, y se sigue todavía violentando de alguna manera la ciudadanía. Entonces lo que hice fue también poner en el espacio, en el calado, aquí no se ve porque el piso tiene casi el mismo color, pero son manchas rojas muy parecidas al del piso, que de alguna manera sugieren la sangre coagulada, que entonces nos dice que las botas de los soldados de la Guardia Nacional abren heridas viejas, ¿no? Destapan cosas viejas que todavía no ha habido justicia, no ha habido reconocimiento, y por lo menos para mí la relación con el ejército no está sanada, ¿no? No han reconocido muchísimas de las cosas que se hicieron, especialmente en Guerrero, en la Guerra Sucia, y en muchos más, ¿no? Aguas Blancas, y no pararíamos de decir cuántas cosas hubo. Entonces, bueno, de esto habla mi pieza, ¿no? Termino yo mi texto por ahí diciendo que esta pieza habla de la indefensión ante la naturaleza, que realmente estamos indefensos ante la naturaleza. Así las mejores casas de Acapulco y las más fuertes fueron dañadas, como ante el Estado.
todavía estamos en un estado de indefensión y esto es de lo que habla mi pieza. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Ríos y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la pieza que estoy exponiendo, pero antes quiero hablarles de lo sucedido. Al paso del huracán, mi estudio yo lo tengo en un segundo piso y tengo un ventanal muy grande de alrededor de 2,5 metros, el ventanal, y el huracán lo sacó, lo botó como una tapadera, exponiendo todo el estudio. Rompió la puerta de un lado porque son 2 puertas, la otra la abrió, así que se expuso totalmente el huracán. Bueno, se destruyó todo, se destruyeron obras, libros, computadoras, muebles, todo. Tenía una pared grande de material como de cartón, toda la pared se cayó, destrozando todas esas partes. Así que yo tengo en la parte de mi estudio, que todavía yo creo que lo llevo a un 40% restaurado, tengo un cerro, hice como un cerrito de cosas, de toda la basura que he estado sacando, y entre ellos iba esta pieza. Esta pieza estaba totalmente envuelta y ya estaba lista para enviarse, ¿no?, al norte, porque son 2 piezas juntas y se trataba, como es el mismo personaje, es el mismo modelo, era la misma persona a la que se le iba a enviar. Así que, sucedió esto, abrieron esta convocatoria para la NAO y me resultó, cuando yo subí fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no?, esta pieza que ya estaba totalmente tirada. Lo que yo hice fue intervenirla con resina cristal, en el cual se le quita el playo original que tenía y se va envolviendo, haciendo que la pieza vaya subiendo con resina, pero lo que tiene la resina es que se calienta demasiado, así que rompe el mismo plástico y se vuelve a repetir otra vez el mismo trabajo. En esta pieza lo que yo creo que fue muy adecuado a lo que pasamos, también habla mucho de la desesperación, porque para mí era una desesperación total. Yo quería subir al estudio, pero como está totalmente abierto, mi esposa me decía, Gerardo, no te subas, porque yo ya estaba a punto de subir, y creo que fue una decisión muy buena no haber subido, porque si estaba todo totalmente lleno, destrozado. Y bueno, eso también habla, la obra quedó muy bien, porque habla como de una desesperación que vivimos en todas las familias, las que estuvieron todos adentro, esperando nada más a que esto pasara. Así que del otro lado viene la pieza igual. Esta es otra pieza, viene un pedazo de cristal del ventanal que yo tenía, y también se me hizo muy acorde. Sufrió una pequeña intervención aquí, y creo que quedó bien, no me molesta en absoluto. Todavía se ven, pareciera que tiene residuos, como si fuera el agua, ¿no?, como si la obra, así como la encontré llena de agua, pues ya no la podía acumular, ¿no? Así que lo que yo hice fue el trabajo de resina, y pues bueno, está hablando de la desesperación, del sufrimiento de las familias que vivimos aquí en Acapulco. Eso, gracias. Ya no tiene mucho valor, porque yo todos los días vivo designificándome, todos los días vivo con esa lucha constante, y pues, el huracán fue un evento meteorológico, pero mi vida últimamente ha sido eso. Entonces como que nada más fue la cereza del pastel, nada más faltó, emocionalmente ya estaba mal, entonces solo afectó mi dieta y terminó dándome la estocada final, pero eso no quiere decir que me haya tirado. Entonces pues hice estas piezas viendo que la ropa que estaba tirada en el suelo, dije, bueno, todo el mundo está ocupando la lámina, ya me habían ganado las ideas, dije, ¿qué idea no me han ganado? La ropa. Entonces fui recolectando ropa que encontraba, la lavé, y pues empecé a hacer ahí, dije, bueno, lo que sé hacer, nada y de todo. Entonces me inventé esto, lo saqué, dije, bueno, funciona, no funciona. Para mí funciona, pero igual no. Entonces no. Ayer que me preguntó qué es resignificar, pues es que no. Mi propia existencia es eso, o sea, no hay. Me gustaría decir que la gran tragedia, que sí me quedé sin cosas y todo, pero pues vivo situaciones similares cada rato, o sea, por la identidad que tengo, por lo que soy, por lo que hago. Entonces como que solo es por ahora un motivo para crear algo, pero sí, no. Me gustaría contarles alguna triste historia, no les puedo contar, no hay, o sea, solamente mi casa se llenó de agua, es todo lo que pues, es lo único relevante. O sea, ¿qué pasó? Entró el agua y ya, pero pues como si no hubiera entrado el agua, de todos modos, si no entra
entran los problemas o lo que sea, entonces vivo tragicomedias, entonces por ahora está bien. ¿Y por qué la luna y no el sol? ¿Por qué la Creo me llamo Arely Eunice y hice 2 obras que tienen un corte más íntimo con respecto a las vivencias sobre el huracán, no tanto hacia afuera sino hacia adentro. El significado, bueno, busqué en estas obras, claro que he estado leyendo últimamente, que una obra artística debe, entre comillas, tener pues algunas situaciones como son, primero, causar una emoción, la segunda, tener un argumento, un concepto, la tercera, buscar el símbolo, la cuarta, la originalidad y por último la técnica. Entonces, hace rato comentaba con Malena sobre la antiestética o la estética. A mí me gusta el sentido de la belleza, y la belleza así como que medio clasicona, y procuré hacer en esta obra una mujer. Las 2 obras fueron hechas después del Otis, en esos largos días que no tenía uno agua, no tenía uno luz, que veía la rapiña y que veía esta descomposición social. Entonces por eso me fui más hacia adentro, hacia revalorar la vida y hacia ver en dónde estamos y cómo somos como especie humana, ¿no? Realmente catastrófica. Y la acuarela, que siempre me ha fascinado, que se liga con el movimiento eterno de las aguas, con el viento. Los materiales utilizados fueron los destrozos que hubo en mi casa, que afortunadamente no fueron tan graves, pero sí hubo se rompieron muchas ventanas, vidrios muy gruesos, se rompieron los espejos, algunas cosas. El espejo tiene que ver con el reflejo hacia afuera y el reflejo hacia adentro, que fue lo que intenté simbolizar en esto. Repito, es algo más íntimo que algo más hacia afuera. El huracán nos vino a cambiar la vida a todos y la perspectiva de la misma. Y la otra obra que está allá, que también es en ese mismo sentido, se convierte en un poco muchísimo más íntima, ¿no? No es una obra súper bien realizada, salvo la acuarela, que a mí me gusta mucho, pero está rodeada de todos estos papeles, de todas estas agendas, recortes, recuerdos de la vida que a mí me regresaron. Hay algo de mi nieto, por ejemplo, un dibujo de un granito que me mandó, la agenda, las tarjetas de crédito, todo esto que de repente se volvió un caos, y lo puse en este marco para también moverlo y de alguna manera romperlo, ¿no? Esta obra es una obra que está sin terminar, pero es también de corte íntimo, tanto a las confesiones internas, hacia los miedos, hacia todas tus vivencias. Me ayudó mi amiga Malena a estarlo pegando ahí, porque parece que no, pero técnicamente cómo lo soportas, ¿no? Así que cosiéndolo, pegándolo. Las 2 me gustan mucho, pero aquella es mi favorita, obviamente. Y esta fue la experiencia con el huracán. Y al ser invitada en ese sentido, me comentaban que utilizaban los materiales de los que provocaba el huracán. Yo soy un poco más conservadora en eso, no porque no quiera, sino porque por la habilidad manual o simplemente por el tiempo pensaba hacer cosas mucho más dramáticas. Pero dije, no, esto es lo que yo soy, eso es como una confesión íntima de los miedos, porque yo sí sentí que me iba a morir en ese huracán. En mi larga vida de casi 70 años, nunca pensé que vivir algo tan dramático.